Estamos en otro capítulo, ya he perdido la cuenta, los capítulos del programa Nuestros Próceres, que se emite, como siempre, por BTR, Mundo Go, a nivel nacional, y por las plataformas multimedia que tiene el canal pichilimutv.org. Este es un contenido curatorial, libre, como decimos en Trauco Comics, y es un poco lo que hacía Trauco en los 80, que era entrevistar a artistas, bandas, músicos, gente vinculada al arte en general, al arte y la cultura, y los ponía en las páginas. Y como ahora la cosa es más tecnológica, lo hacemos en televisión. Hoy día sí voy a presentar a un gran amigo, a un mentor, yo diría que es parte de la historia de Chile, le guste o no, al amigo, al gran, increíble Oliver, hijo de Poncho, uno de los grandes de la música chilena, Tumulto. Hola, compadrito Miguel, ¿cómo anda? Acá Aquí. estamos súper. Mira, Qué partamos al bacán tiro. haberte encontrado el otro día ahí en una exposición donde estaba Trauco y yo lo vi Trauco y dije, oh, qué clásico, maravilloso. Y nos encontramos nosotros y nos dieron el Sí, espacio bacán para poder lograr esta dualidad clásica, porque es muy clásico. sí, pues es como, claro, es como dos viejos que se reencuentran, sí. Mira, partamos, como dicen en la medicina, al hueso al tiro. Póngale. ¿Por qué Tumulto? ¿Por qué el nombre? ¿Cómo nace? Mira, por lo que tengo entendido, tumulto es como etimológicamente corresponde a mucha gente, a un tumulto de gente. Entonces, cuando mi viejo estaba en una banda antigua, antes de Tumulto, eh, Percival y tenía otro nombre más que consideraba que cuando ensayaban se juntaba mucha gente, entonces era como, ¿cómo le vamos a poner a este proyecto nuevo? Y era, oye, se junta de repente un personaje y dijo, mira, hay un tumulto de gente y quedó ese clic. Eso es lo que yo tengo entendido. Yo me imagino que los viejos rockeros que eran compañeros de mi viejo deben tener una concepción diferente, pero yo te puedo decir la información que tengo desde mi experiencia, que es lo que yo entiendo. ¿Cómo te hace sentido Tumulto en tu vida? Eh, Así como un ejemplo súper básico, es como cuando tu papá trabaja en mecánica, como que estáis tan acostumbrado a las tuercas, al fierro, a la grasa, al sabor, al frío, eso. Y para mí es tan súper común que cuando fui más maduro, digamos 25 años, ahí empecé a tomarle peso a lo que era Tumulto. Es como... Es tan familiar que no... ¿Cachai? Que estáis ahí en algo tan de corazón para la gente que no lo niveláis, ¿cachai? Es como cuando los pescadores están tan acostumbrados, los hijos de los pescadores están tan acostumbrados a comer pescado que como para ellos el salmón es lo mismo. Yo me di cuenta de este legado ya viejito, 35 años. Ahí me di cuenta que, oh, y me di cuenta cuando una vez fuimos a tocar como Tumulto Herencia Rock, fuimos a tocar a Río Bueno, que habían 3 familias completas te digo, el abuelo, el hijo y los nietos esperando con sus señoras abajo en saludarnos porque en saludarnos digo yo como representante de mi viejo, porque mi viejo ya había partido, de que ellos se habían conocido en recitales de Tumulto con temas románticos y temas de aventura, de Tumulto. Y habían logrado familia legal, ¿cachai? Eh, Concretar esta unión de humanos ante la música creada por mi viejo y todos sus secuaces, digamos. Y Orlando también, que ha sido unos temas hermosos, románticos. Entonces, tiene una trascendencia súper orgánica, familiar y honesta. En definitiva, es súper honesta la música de Tumulto. Cuando nos reencontramos, Oliver, yo te pregunté qué Me preguntaste significaba. algo súper puntual. Sí, Y yo quedé loco porque dije, qué buena pregunta, porque siempre preguntan entre comillas, no es por desmerecer, preguntan por aldecer a veces. ok. Que para mi juicio, pero para ellos debe ser importante. Pero tú me preguntaste algo en respecto a un músico que había pasado por Tumulto y tuvimos ahí una conversación súper honesta. Insisto en la honestidad. Bueno. Igual me gustaría que la recordaran.
A los que no nos Me escucharon preguntaste en nos vieron. respecto a Rudy Ferrá. Sí, Y yo te conté cómo había sido la experiencia mía, la familiaridad que habíamos tenido con Rudy en la ocasión que entró Rudy, porque fue el baterista que entró posterior al fallecimiento, a la partida de Robinson Campos, TT. Entonces te he comentado la historia y cómo había sido la relación con él y algunas anécdotas también. También Rui participó de Monster of Rock con mi viejo, en el cual también vocalista fue Danilo Sánchez, que también él participó harto tiempo de Tumulto. Estuvo Mauricio Padilla en guitarra en ese tiempo. Eh, Rui fue parte importante de la nueva generación de cambios de músicos de Tumulto, porque cuando Orlando decide irse a España, se va y Tumulto queda así en el aire, entre comillas, y ahí hay como una discordancia, porque fue abrupta, no fue así, cabros, me voy, sino que se fue, por lo que yo entiendo. Pero eso es tema de ellos, po. Ya no es tema mío, la verdad que yo te ya... pregunté también por como tú me la definiste más que yo, las como 5 etapas de tumulto. Ah, claro. Claro, tú me preguntaste cómo era, cómo definís Tumulto, como estilo de música, y yo decía, puta, ¿cómo lo hago? Y en mi conciencia digo, Tumulto, yo lo he escuchado en 5 etapas. Cuando Tumulto nace, es como Santana, tipo de esa guitarra clásica que todos conocemos como Santana. Ese tipo de rock. Y ese tipo de rock yo creo que es bien representativo y bien ejecutado por eh, Sergio del Río, que también falleció hace como 4 años. Sí me quedo con las fechas, sorry, pero... Y yo hablé con él antes que falleciera, está internado en un asilo de ancianos. No lo dejaban hablar mucho por teléfono. Y recordó el tema que me hizo a mí que se llamaba Nació Oliver. Esa etapa es como Santana. Hay otra etapa que ya es un poquito más progresiva entre Yes, Jethro Tull, que también ahí está Pablo del Real, que participó en esos tiempos que tocaban en el barrio República, que en un local que se llamaba El Clímax, que después pasó a ser como una onda cristiana. Después viene una etapa un poquito más heavy metal, pop, digámoslo así, entre comillas, no, no sé si pop, pero pop tiene un mal concepto, pop a la final es popular. Claro. Eh, Viene así como un concepto entre, ¿cómo decirte? Scorpion, Bon Jovi, Iron Maiden, como una mezcla así. Y después viene una etapa ya media mezcla y con lo que estamos haciendo nosotros, que es como un refrescar y una nueva visión con pincelazo de tumulto antiguo. Que en realidad, un día, como también te comentaba, en mis meditaciones, yo decía, puta, mi papá, ¿qué dirá, po? Y yo en mi concentración decía, mi papá, te toca a vos, po, bueno, hácela como queráis. Si yo ya no estoy. El kiosco es tuyo, tú dale. ¿Cachai? También te acordás que Obviamente a te mí me pregunté. costó, me costó mucho decir esto sí, esto no, pero después me dejé más llevar por la intuición. Yo no sé si le pegué al gato, pero creo que posiblemente lo nuevo que yo como proyecto personal sea algo más progresivo, no virtuoso, progresivo, con ideas más enredadas, tiempos medio raros, y si no me resulta, no importa, vamos para adelante, si al final hay que disfrutar la música como a ti te salga nomás. Oliver, ¿te Es lo que acordás yo que creo. también te consulté si tu papá, como figura, con lo que él significa en la música chilena, en el rock y todo, como piedra fundamental de una escena concreta, te pesaba? Sí, po, hubo un tiempo que me pesaba, cuando yo era pendejo era trash. Yo te hablo pendejo desde los 13 años hasta los 19, que ese es mi momento así como trash, musicalmente, mi estilo. En ese tiempo tocaba en una banda que se llama Aborrent, con Richard Ayala y otros músicos más, en el cual ahora en Tumulto Orense Rock el baterista es hermano de Richard, Freddy Ayala. Un gran saludo para él, maestro. Él fue un gran
personaje en mi vida porque fue el que estuvo en la etapa de mi cambio radical. Entonces, en ese tiempo yo tenía este peso de Poncho. No me gustaba que me dijeran el hijo del Poncho. Y todos alegaban y me decían, pero ¿cómo no? Y yo, en mi cotidianidad, decía, no, pues bueno, si yo soy el Oliver. Y tenía esa rivalidad conmigo mismo. Si es un tema personal, si tu subconsciente es el que te está huyendo, el ego, que está ahí Claro. mosqueándote, quiero ser reconocido. Y de repente como ese pensar de que no soy visto y soy visto solamente porque soy el hijo, tenía una guerra en la cabecita. Hasta cuando me di cuenta el peso que tenía mi papá. Mi papá y sus secuaces. No voy a decir que los compañeros eran menos, sino que, oye, eran los menos, son monstruos. Sí. Músicos muy, 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 muy adelantados para la época. Yo siempre un amigo, el, el Hawk me decía, eran pitonizos. Y yo no entendía ni siquiera el término pitonizo. Y ahora entendí, o sea, no ahora, pero en ese tiempo entendí pitonizo es alguien muy adelantado, muy previsto, con una esferita ahí que sabía lo que iba a pasar y estaba antes de lo sucedido. Entonces, cuando caché que mi viejo era considerado de esta forma, yo dije, oye, Oliver, baja el moño, porque es la verdad, baja el moño y ponte a la altura de la significancia de tu padre. De ahí me di cuenta, po. Me di cuenta, y ahí como que solté esa mochila de que tenía que ponerme en mi lugar de hijo, porque es la verdad, y, y ayudarlo también, porque mi viejo de repente me pedía ayuda. Cuando hacía pruebas de sonido, ahí teníamos nuestra secuencia. Entonces, claro, fue un gran peso y aprendí también con la madurez a soltarlo, porque es súper consecuente de saber soltar a los padres y nuestra lealtad ciega que tenemos con ellos. Porque en definitiva nosotros tenemos nuestra libertad y tenemos que tomarla, pero con respeto. Voy a preguntar algo que no te pregunté. Diferencias y similitudes con tu papá. Diferencias todas, tenemos muchas diferencias. Y pues obviamente tenemos muchas diferencias y similitudes, Todas. hasta podríamos decir todas también. Es que es un yin yang. En un momento podemos estar arriba, en otro abajo, al lado arriba, en esta, como los átomos que van para allá, para acá. Entonces es una fusión. Claro, mi papá, de repente yo le mostré una caleta de bandas trash. Y hubo un momento que me decía, no, muchos tarros, y que la cuestión. Le mostré a King Diamond, quedó impresionado. Le mostré a Taste, quedó loco. ¿Cachai? Taste, puta, que en definitiva yo lo considero como jazz trash. Le mostré Watchtower, le mostré no, bandas que me gustan, Soothsayer, pero quedó, yo creo que con Racer X quedó extasiado, que era más de su tendencia, porque, pero está under. Entonces yo lo tomé y se lo mostré. Y claro, mi papá, un día tocamos en un recital que hizo Paola Dippel, a una banda que yo estaba participando que era Malacea, y mi papá hizo un comentario y dijo, no, si el Oliver es más guitarrista, pero cuando toca bajo, lo toca guitarreado a su forma. Y me sentí tan orgulloso siendo visto y catalogado de, entre comillas, buen ejecutante y buen músico por mi padre. Y ahí como que solté también ese peso que tú me nombrabas ahí en delante. Porque cuando uno se convence que papá lo ve o mamá lo ve, se siente logrado y va por las suyas en la vida. Yo te estoy hablando también en cierta forma por unos estudios que me pegué psicológicos, ¿cachai? Y algunas terapias que me hice yo cuando solté todo este peso de rock and roll y malas juntas que uno se pega. Ya tú sabes. Sí. ¿Para qué vamos a entrar en especificaciones? No, Pero, pero todas estas cosas que uno comete errores, entre comillas, son las que te hacen grande después, pues. son Entonces, las partes del aprendizaje. sí, pues, si hay que cagarla para saber dónde no cagarla después, pues. Si yo te preguntara, ¿quién es Oliver Trach? Oliver Trach es un personaje
que en realidad es el espejo de mi papá. Y mi papá también es el espejo mío. Venimos de donde mismo, con fusiones diferentes, porque la fusión de mi papá es mi abuela, la fusión mía es mi madre. Pero todos tenemos una consecuencia de que nuestra madre y símbolo son todas las mujeres, po, ¿cachai? Sí. Entonces Oliver Trach, claro, fue un personaje que tocaba Trach antes que tocara mi papá en la sala de Lautaro, él no hacía sonido, ayudaba a todas las bandas Trach en ese tiempo, que aún algunas siguen, como Atomic Aggressor, Saints, Torture y todas, y incluso Ouran, que también sigue todavía. Nos hacía sonido, nos prestaba equipo, nos afinaba los instrumentos, nos ayudaba, caleta. Entonces, yo con mi papá teníamos esa complicidad de ayudarnos en el inicio, cuando después se iban los tracks y yo con mi papá le seguía ayudando. Tira cables, que no son aquí bien. Hay una complicidad y hay... Mi viejo, yo pensándolo, ayudó harto a la música. Y directamente, indirectamente, sin querer, con querer. Entonces, creo que tú como presentaste esta entrevista de los próceres, creo que está bien puesto el nombre a mi papá, sin subirme los pelos ni nada. Y lo más que veo es la humildad con que la gente lo ve, como mi viejo vio, fue y como deberíamos ser también. Yo creo que hubo un tiempo también que fui bastante altanero yo. Y lo reconozco porque tengo que pasar por la oscuridad para saber cómo es, po. Sí, camino a la luz. No puedo decir que la comida está sala si no la probé, po. Sí. Si yo te preguntara el tumulto de hoy, ¿qué es a diferencia del tumulto del pasado? No hay un tumulto de hoy. Hay un tumulto herencia rock, Qué que buena yo le puse pregunta. ese apellido. Y se lo puse con respeto porque es la verdad, po. Yo soy el heredero de mano con mi padre. Él me dijo, toma, patenta el nombre, te toca a ti, si querías hacerlo, si no queréis, no. Yo me demoré 4 años en tomar la decisión junto con Moisés Durán, que me dijo, loco, dale. ¿Te demoraste, Oliver? No sabías, ¿no? Es que los duelos son así, pues, perro. Mm, Sobre todo cuando se muere tu padre y claro. se muere tu amigo, tu yunta. Mm. Porque éramos yunta en un momento sin... Nunca fui más grande, nunca voy a ser más grande que mi padre. Solamente voy a tomar lo lindo de él y voy a seguir para adelante. Pero andábamos en todas, po, andábamos en todas. Yo me acuerdo de que éramos patiperros, yo me acuerdo de así textualmente de un recuerdo bacán, de los 9 años hasta los 36 años así juntos. Viví con él, hicimos mil cosas siempre positivas y algunas veces nos equivocamos porque eh, nos tomamos algún trago y de repente discutimos, pero no era un clásico eso, ¿no? Siempre logramos acuerdo, siempre logramos acuerdo. Y también, ¿sabes qué? La verdad, siempre vimos, y lo hablamos, vimos envidia de gente que no podía lograr cosas y como veían que teníamos nuestra buena onda y logramos, no sé, montar equipos para allá, para acá, o ir a cocinar, o juntar gente, o ir a pegar afiches, de repente contar chistes, nos agarrábamos sumonte la cámara, para decirlo de una forma, en carrete, nos poníamos a hablar los dos y contábamos historias y siempre había un personaje que no, que los weones, pero ¿sabéis qué? Los antagonistas en la vida siempre son importantes, po, weón. Ah, ya, Son po. súper importantes. Si no hubiera un en contra, no habría un yin yang ni un equilibrio, po. El Sí. equilibrio es básico. Mira, Es otra lo que yo entiendo. consulta. Yo te pregunté también, y me acuerdo súper claro, el proceso de la creación es súper importante. ¿Cómo ha sido, cómo fue? Mira, te voy a nombrar dos cosas. Yo una vez iba llegando a la casa, ahí en Álvarez de Toledo, 753, al frente de la Telmet. Ah, no, ¿cómo se llama? Metal, no sé cuánto, una fábrica donde fundían fierro. Todo el día con el olor a fundición, po. Y voy llegando y mi viejo, Oliver, ven,
¿Qué pasa? Mira, tócate esta nota. ¿Cuál? Mi, sol, y una vuelta así. Toca eso nomás. Y él en el piano. Después al rato, yo me fui, po. Después al rato me decía, "Tato, estaba haciendo un tema". Y en ese tiempo fue Oliver Trach y Estoy en tu recuerdo. Yo me acuerdo de esos dos temas que eran los que estaba haciendo. Y eran súper de una forma coloquial, así como uno cree que está, no sé, pues uno está en la otra pieza, allá está hueando con la guitarra este otro. Es el pensar el pensamiento común de la familia. Ah, ya está tocando, weá. Y los mazos hip, pues, weón. Y a mí me pasó algo reparecido, que yo estaba preparando el disco 2022 de Tumulto Orense Rock y no me salía nada, po. Y realmente estoy afuera, se cortó la luz y estoy con pijama con el bajo acústico colgando en el patio tomando sol, con pijama. Y mi mamá me llama así, Oliver. Mi vieja vive como a 2 cuadras, pero en una parcela, o sea, a la vez, po. ¿Cuándo te vas así? Y voy para allá tocando, tocando, y en la caminata, tacaracaran, tacaracán, me acordé de este loco que era funky, tocaba piano y era ciego, no me acuerdo cómo se llamaba. Tacaraca, y vuelvo y ya está listo el tema. Y se llama Caderas Libres. Y otro tema, a lo que voy, que los temas siempre son coloquiales, en circunstancias coloquiales en las cuales estáis y son sin querer y van, y son los mejores temas. No a lo que sea la raja el tema que inventé, ni que Oliver Trust sea el mejor, sino que las obras salen por un momento natural y sincero de tu corazón. Y si sabéis tomarlo, funciona. Eso es lo que yo pienso. Y voy a insistir, lo que yo hago aquí es lo que yo pienso, es mi parecer. No, no por eso tiene que ser ley. No existe eso. No te lo he preguntado. eh, en algún minuto me lo comentaste, pero Tumulto no se parece a nada en Chile. Ah, sí, hablamos ese día. Claro, mira, es súper loco porque yo escucho temas, todos los temas de Tumulto, y creo que hay como 2 o 3 temas que tienen un parecido a algo. La otra vez mi sobrino me dijo que en Fantasía había una parte que se parecía a otro tema que tenía razón, que no lo había pensado, no me acuerdo, no lo recuerdo bien. Pero suponte en Oliver Trach, cuando empieza tacatana, 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 nanananan, eso es puro Maiden. No es copiado textualmente, pero te tira el tiro a Maiden. La estructura. Y hay de repente algunos pincelazos de otros. Pero Tumulto creo que tiene un 90% de autenticidad y 10% de parecido a algo. Como todos los temas de todos los personajes, que algo tiene parecido, pero hay otros que tienen más. Pero la autenticidad de tumulto es tumulto. No podemos decir que se mezcla con ninguna otra cosa. Creo que está muy bien logrado. Oliver, ¿y tú por qué, por ejemplo, pensáis, yo sé que viene muy de cerca, pero hay una especie de emoción, ¿cachai? Hacia Tumulto, y Como que es un tema devoción. generacional, que familias completas, jóvenes, eh, ¿cachai? Que lo siguen, que Yo lo adjudico eso a tiempos violentos, a tiempos cuando Estados Unidos hace este complot de derrocar a Salvador Allende y omite la educación, la libertad de expresión y tumulto sigue. Y le da por debajo de los puentes, la esquina, pegando afiches, vamos. A nosotros nos pararon los milicos pegando afiches, bueno, nos querían llevar presos. No, estamos pegando afiches de tumulto. Ah, no, dale la pasada. ¿Por qué? Porque eran pendejos obligados a reprimir, ¿cachai? Esa historia yo la he contado varias veces, en distintas formas, pero la dura es que los milicos eran obligados a hacer cosas que no querían. Y a asesinar, pues bueno, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Entonces, y todo esto fue connotado, o sea, mandado por Estados Unidos y así, la weá, así para acá, anda, hay millones de informes que dicen eso. Y es verdad. Entonces, tumulto tiene una trascendencia porque en tiempos de represión extrema, extrema, aquí no es piola, es extrema, donde mataban gente porque pensaba diferente o decía una palabra maldicha, llévenselo, y perdió, po, ¿cachai? Entonces Tumulto dio, 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 dio.
y la hizo toda y más encima en un rango de cabros de 14 a 20 años en el cual estaban apagando su juventud y escuchaban a esta banda que era rebelde, entre comillas, porque es una rebeldía de corazón, de amor, de sentimiento, no una rebeldía en contra de algo, sino que con esto me libero y puedo enamorarme, puedo tener esta libertad de tomarme algo y sentirme feliz. Y, y siempre estuvo, po, ¿cachai? Siempre estuvo presente Tumulto. Hubo un altibajo, Monster of Rock, una vez tocaron Palvigi cuando estábamos en la pitilla de Lucas, ¿cachai? Que había que comer, y se optó porque Tumulto tocara y 300 lucas les pagaron, ¿cachai? 300 lucas que ahora deben ser 2 millones de pesos. Y mi papá me dijo, fue mi mayor error musical fue tocar Palvigi, ¿cachai? Pero tenían que comer. Así me lo dijo, pero teníamos que comer. Pues, weón. Y tuve que tirarme cara raja nomás, pues. Mira, el otro día pensaba, porque yo te había contado esta historia, una vez yo me puse a pensar esta historia y es como lo mismo que una mamá haría. Hay hartas Y mamás que se cuando prostituyen hablan eso de quitarse la se boca prostitu- no, de la no, boca. que las mamás se prostituyen y el motivo es alimentar a su hijo. Uno no puede tener la cara raja de decirle, vos soy maraca. Disculpen que lo diga así, vos soy maraca, soy puta. Porque atrás de esa puta hay una madre que tiene el corazón más grande que la chucha para alimentar a su hijo. Y esa weá uno no se puede meter en esa weá. Y esa es la verdad. Sí, así Así como nomás. vamos, te lo voy a comentar ahorita. Capaz que nos tengan que tirar en el horario prime. ¿Tú cachai? Pero esta cosa de cómo uno habla. Pero se entiende que son chilenismos, no apunta para otro lado. Pero Mira, póngale un pitito, póngale ahí sí, una censura. Yo no tengo no, ni. todo bien, todo bien. Mira, otra consulta más que tengo es si tú administras y manejas el legado de tu padre, ¿hacia dónde lo estás conduciendo? Yo creo que hay dos formas. Una, la cual yo creo, y otra es para dónde me tira el público, porque el público que nos sigue a nosotros, estamos hablando desde 80 años hasta 15 años. Hay un rango que se limita, que es los 30, 40 años, que es el público cautivo, y los otros son los de 40 hasta 70 inciden en los jóvenes, porque son sus nietos, sus hijos, y hay una masa popular alto rango, para allá, para acá. Entonces, creo que hay que darle con tumulto hasta cuando la gente lo vea. Pero independiente de eso, yo también quiero seguir con el tumulto que más me gusta a mí, que es el progresivo. Me gusta ese tumulto progresivo entre el año 80, 80, 90, que hay entre medio hay una historia súper progresiva. Incluso me estoy equivocando, puede ser 78, 88 por ahí, porque ahí hay hartos temas. Soto hizo unos temas maravillosos con mi viejo desde la oscuridad. Es un tema súper progresivo. A mí me encanta ese tema. Bueno, los que saben ahí van a Yo te lo cachar. pregunté también. Data. ¿Cuándo nace Tumulto? Porque se nos está acabando el tiempo. 72 ¿Ya? empieza, se graba 73, finaliza como último LP el 2000. Y de ahí ya vamos en bajada porque mi viejo, como estaba enfermo, ya no quería seguir viviendo porque tenía un cáncer en la cadera y el cual iba a considerar que le amputaran una pierna y otros órganos más que dijo, no, no quiero vivir así. Una frase al cierre tuya, personal. Díganle al que está vivo que lo aman y no le digan al cajón lo que no les va a escuchar. Tus redes, todo, pero ¿dónde pueden ubicar? @tumulto Orense Rock en todas las plataformas, estamos ahí. Y ahí están los discos, vinilos, vienen de Checoslovaquia, hay poleras, hay de todo lo que quieran, hay villa. Hay harto abrazo, hay harto cariño,
devolviéndome a la humildad que siempre tuve dentro de mi cuerpo y ahora, como soy viejito de 52 años, estamos ahí retomando la honestidad. Hace hartos Gracias, bro. años, sí. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Un gusto encontrarte, perro, porque Y tú seguimos. también, mira, aparte de que mi viejo fue y es un guerrero, porque la energía, no porque no está el cuerpo, está su energía todavía, y la de todos sus secuaces, tú también soy uno de ellos. Porque tú también has logrado caleta, y tú soy el representante de hartos viejos atrás que están ahí, Son eh, maestros, ¿no? Y te digo, ahí esa otra historia, son unos maestros. pero son todos maestros. Todos somos maestros. Los nuevos, los viejos, solamente que el cuerpo es diferente. Sí. Las almas son antiguas igual. Gracias, mi brother. Bendiciones. Y te vamos a estar transmitiendo. Bendiciones. Gracias, bro. Muchas Chau, gracias. chau. Nos vemos.